Esta es la última sesión de este largo día que empezó esta mañana a las 10 con la sesión de protesta. Y ahora tenemos la importante y última sesión en la que de una manera simbólica construimos una especie de cayango. He mencionado esta mañana que uno de los propósitos de este triángulo, entre empresas, universidad y cultura. Y creo que hemos conseguido crear algunos puentes hoy durante estas muchas horas. Y hoy tenemos tres representantes, pero como veremos son ejemplos híbridos, hibridación entre universidad y cultura, entre empresas y universidad, investigación, que hemos tenido muy buenos ejemplos aquí. Lo primero, quiero dar algunas buenas palabras de amabilidad, pero como Círculo de Bellas Artes soy un experto en idealismo alemán y no podía pensar en una mejor manera de resumir lo que queremos hacer aquí con la cita de Kant para resumir la misión de una empresa de 50.000 empleados, ¿no? Gracias por esas palabras y a todos los panelistas de antes. Aquí tenemos dos personas muy importantes. Estoy encantado de presentarlos. Dirk Lechterman es profesor ayudante. Antes estaba en la Universidad de Oxford, en el Instituto de Ética de la Universidad de Oxford. Hemos tenido otro representante. Hemos tenido otro representante antes de su universidad. Él investiga sobre ética aplicada y filosofía política. Hemos hablado mucho en las últimas semanas y un tema que une todos sus trabajos es lo que hace el valor de la democracia, ¿no? Y cómo se determina eso en la relación entre lo privado y las instituciones. Ha escrito sobre los robots que refuerzan la democracia y las cuestiones del empresariado social. Tiene un libro, La teoría de la generosidad, un tema muy interesante. El subtítulo es muy iluminador. ¿Por qué la filantropía corrompe nuestra política y cómo podemos arreglarlo? Tenemos muchas ganas de saber más sobre ello. Publicado por Oxford University Press, tiene licenciaturas en Oxford y Princeton y también ha completado sus estudios en instituciones como la Goethe Universität y Stanford. Luego tenemos a Esperanza Cuenca Gómez, que es una empresaria de éxito que es la jefa de estrategia y alcance en Multiverse Computing y ella se describe se autodefine como una entusiasta de la transformación digital. Me gustan las personas entusiastas. 12 años de experiencia en consultoras de informática de consumo. Su campo de especialización es la mecánica cuántica y es una ingeniera que ve la ingeniería aplicada como una manera de construir nuevas tecnologías, resolver problemas y contribuir a la sociedad. También es la jefa de navegación. Lo primero de todo, como filósofos hablamos de lo carismático, ¿no? La dimensión interfuncional. Me gustaría decirte, Esperanza, cómo tu experiencia con las humanidades configuran tu enfoque de
las empresas y para Ted, cómo tu experiencia con las empresas configuran tu acercamiento a la filosofía. Esperanza, si quieres empezar. Sí, bueno, me gustaría decir que me considero una ingeniera humanística y eso viene de mi familia. Soy la hija de un artista visual y de una conferenciante en filología clásica, así que nací en ese hogar y fui criada entre las palabras de los grandes filósofos griegos, los escritores clásicos griegos, y recuerdo a mi padre pintando allí desde que era una niña. Eso me llevó a comprender esa conexión fuerte que existe entre las humanidades y las empresas, y como ingeniera a veces me doy cuenta de que las fronteras entre ciencia, arte y las humanidades son muy difusas, y me gustaría trabajar en ese espacio, y creo que las humanidades aportan mucho a las empresas y desde luego para mi desarrollo profesional. ¿Y tú qué dices? Lo primero de todo, gracias por la invitación, a Valerio y a Pilar por organizar esta conferencia y a muchos estudiantes que están aquí presentes, interesados en la intersección entre las empresas y las humanidades. Así que en muchos modos ya soy un filósofo académico convencional, como en tu caso, pero en los últimos años he pasado buena parte de mi tiempo libre dando servicios de consejo ético a corporaciones, startups, ONGs. Y lo que hago más o menos es ayudar a prever distintos riesgos éticos, analizar dilemas éticos a los que se enfrentan en el curso de su trabajo. Situaciones en las que puede que no haya respuestas obvias, áreas en las que hay fuertes controversias, y ayudo a las organizaciones a tomar decisiones sólidas en estos ámbitos. Y esto ha sido un trabajo pues muy satisfactorio por muchos motivos, ¿no? Porque es un impacto sobre decisiones que afectan al mundo real. Pero lo que no me esperaba cuando empecé era los efectos que esto iba a tener sobre mi trabajo. Algunas de las cuestiones que discutí en mi trabajo de consultoría contribuyeron a rellenar agujeros que existían en los programas académicos que estaban siendo estudiados de una perspectiva errónea. Así que muchos de mis proyectos de investigación han estado relacionados con este trabajo, con las empresas, y eso pues ha creado una sinergia muy interesante. Gracias. Querría preguntarte una cuestión muy conceptual muy importante que ha recibido respuestas muy distintas esta tarde. En la primera sesión de esta tarde, Ralph decía que con una visión pesimista, realista, y en la siguiente una visión contraria. Quería preguntaros a ambos si pensáis que el éxito en las empresas implica sacrificar tus valores éticos. Tienes que renunciar a esos valores para tener éxito empresarial. Esperanza, ¿qué piensas sobre esto? Yo diría que no. De hecho, aunque diría que la exposición anterior era pues correcta en su mayor parte, desde el punto de vista conceptual también, por ejemplo, me gustaron las opiniones de Julián sobre cómo las empresas pueden integrar los valores en sus operaciones cotidianas. Y mi opinión personal es que ninguna empresa puede ser sostenible salvo que tenga unos fundamentos éticos y morales sólidos. Podemos poner muchos ejemplos porque somos muy elegantes. No vamos a nombrar aquí compañías que tienen acciones muy cuestionables desde el punto de vista ético. Esas corporaciones, algunas de las cuales fracasaron, eran grandes y fracasaron, y lo hicieron porque sacrificaron sus valores
en el curso de sus operaciones. También he de reconocer que es un equilibrio muy delicado. Las empresas se enfrentan a dilemas muy serios y no es banal responder a esos dilemas. Es muy difícil hacer lo correcto por los motivos correctos. Lo correcto es lo más difícil, porque muchas veces no sabemos cuál es la opción correcta. Sin duda. ¿Estás de acuerdo, Ted? ¿O estás...? Tengo una perspectiva levemente diferente. Pienso que durante muchos años esta era la visión convencional de que la ética era una distracción, que las compañías tenían que centrarse en la rentabilidad, y centrar su atención en los valores. Podría ser pues moralmente encomiable, pero pernicioso para los negocios. Desde hace varios años, dependiendo de dónde miramos, pero estamos viendo un consenso creciente sobre que la rentabilidad, la responsabilidad social y la coherencia ética son factores que se refuerzan mutuamente. Y quizá una de las cuestiones más importantes es la supervivencia a largo plazo de las empresas, la consecución de sus objetivos estratégicos y mantener la confianza de las partes implicadas. Y eso pasa por no explotar a personas vulnerables, intentar promover la justicia social allí donde sea posible, limitar los impactos medioambientales, etcétera. Pero pienso que hay motivos también para el escepticismo aquí. Si la rentabilidad y la integridad ética, de hecho, fueran siempre aliados, entonces veríamos muchos menos escándalos éticos de cuanto vemos actualmente. Menos polución, menos desigualdad de género en los salarios. Y creo que parte de ello tiene que ver con los intereses a corto plazo de las empresas y sus intereses a largo plazo. Todos estaríamos de acuerdo de que a largo plazo, pues eso pues supone dividendos, pero a corto plazo hay mucha presión de rentabilidad para las nuevas empresas. Y si queremos cambiar el modo de operación de las empresas y superar la brecha entre la búsqueda del beneficio y un enfoque pues más coherente al valor, tenemos que cambiar la perspectiva mental, tenemos que cambiar la estructura de incentivos que recompensan la búsqueda del beneficio y la rentabilidad a corto plazo en favor de una preocupación social. Sí, antes Ralph citaba la tesis de que la única responsabilidad social para las empresas es maximizar la ganancia. Para los accionistas, ganar el máximo de dinero posible. Sé que estás profundamente en desacuerdo con ello. ¿Por qué piensas que sigue siendo tan popular? ¿Porque es más fácil no ser ético o porque hay un punto débil cuando intentas introducir la ética en las empresas? En primer lugar, sí, me doy cuenta de que tengo diferencias fundamentales con los puntos de vista de Milton Friedman. Pero también añadiría que cuando pensamos en la ganancia nos centramos en la ganancia monetaria porque lo podemos medir muy fácilmente en términos de dinero, de Producto Interior Bruto, pero hay otras medidas de la rentabilidad y entonces podemos hablar de activos intangibles y beneficios intangibles y cuando tenemos esa visión holística de las ganancias, creo que las componentes éticas entran en la ecuación. Eso explica por qué, eso explica lo que decía Ted, ¿no? Las empresas generalmente están constantemente esforzándose para cumplir sus objetivos a corto plazo, dejando de lado los objetivos a largo plazo.
Así que no pienso que sea algo que sea necesario, sino que es contradictorio. Sin embargo, creo que tenemos que pensar en términos más amplios sobre lo que significa la rentabilidad más allá de la medida monetaria. ¿Quieres añadir algo a esto? Creo que Milton Friedman es uno de los filósofos más incomprendidos, ¿no?, del siglo XX. Buena parte de lo que escribió es deplorable, pero hay un hilo interesante en su obra que indica que Friedman podría haber sido favorable a cierta visión democrática. Pienso que era un teórico democrático radical que estaba preocupado por la resolución de esos problemas sociales. Así, las empresas pueden pensar que tienen un papel que desempeñar en la promoción del bien común, en resolver problemas sociales, pero las empresas no son no están ni democráticamente autorizadas ni tienen que rendir cuentas democráticas, ¿no? Se basan en el poder corporativo, así que creo que eso es algo que podemos recuperar de Milton Friedman, aunque no estemos de acuerdo con muchos otros puntos de vista de su obra. Muy interesante. Quiero volver al principio de esta tarde, a la presentación de Nadia Calviño. Ella hablaba de una tecnología centrada en lo humano. La tecnología y la inteligencia artificial tiene que tener esta parte humana en su centro, en su núcleo. Como vosotros estáis especializados en la filosofía de la tecnología, y quería preguntaros qué quiere decir esta tecnología centrada en lo humana. Suena muy bien, pero ¿qué significa? Bueno, tal y como yo lo veo, después de lo que he leído, y esto es mi interpretación personal, y también pues estaba muy interesada por lo que dijo la ministra sobre ese enfoque humano, porque dirijo el observatorio sobre computación en el multiverso, ¿no?, centrada en lo humano. Así que pienso que la tecnología debería mejorar la vida de los seres humanos y contribuir a la sociedad para traer mayor prosperidad en muchas dimensiones. Ese es el modo en que comprendo la tecnología o la tecnología humanocéntrica. Y esta es una visión personal, que es que la tecnología no es neutral. Se desarrolla porque hay usos que hay que conseguir y hay actores económicos que básicamente inyectan dinero para que esos usos se obtengan. Así que siempre tenemos que recordar lo que es bueno para la humanidad, que ayuda a las personas a mejorar sus vidas para el bien común. También tenemos usos de la tecnología muy preocupantes en el sector militar, en el sector de defensa y más recientemente también lo vemos cuando integramos los principios de la economía comportamental. Tenemos tecnologías que efectivamente convierten a los humanos en adictos y afectan a la salud mental. Así que es interesante tener discusiones en las que personas de todos los campos aporten ideas y estas se puedan traducir a lo que estamos discutiendo y luego pasen a los marcos legales reguladores, ¿no? ¿Qué podrías añadir, Ted, a esto desde tu punto de vista de filosofía de tecnología? ¿Qué definición crees que es posible? Bueno, yo siempre me he sentido un poco incómodo con la idea de una tecnología centrada en lo humana o porque creo que esto deja fuera otras fuentes importantes de valor. Si queremos que nuestra tecnología esté sólidamente enfocada en lo humano, lo que sucedería es que
perderíamos de vista el interés de otros seres, que no son los seres humanos, los animales en primer lugar. Podemos estar en desacuerdo sobre el estatuto moral que tienen los animales. Muchas personas piensan que no, los animales pues están en el mismo nivel que los humanos. Así que si nos enfocamos en la tecnología centrada en lo humana, esto significa que dejamos fuera el interés de los humanos, el interés de los animales. Por ejemplo, un ejemplo de la ciencia ficción. Podría venir un tiempo en el futuro en el que creamos seres artificiales y podríamos intentar decir que esos seres tienen un estatuto moral también. Y esto parece contraintuitivo o extraño. Pensemos en una situación en la que las células de mi cuerpo han sido reemplazadas durante varios años con chips de silicio y llega un momento en que soy más máquina que humano. Entonces diríamos que un ser como este no tiene derechos o intereses. Creo que no. Sería bueno que dijéramos eso, que ese ser no es necesariamente humano. Si ese ejemplo es extraño, pensemos en otro. Imaginemos que podemos subir a Internet, a un servidor, a una nube, mi cerebro y abandonar mi cuerpo biológico. Ese cerebro en el servidor ¿tendría algún estatuto moral? ¿Merecería alguna consideración moral? Diría que sí, pero al mismo tiempo que ese ser no sería necesariamente humano. Sí que pienso que la tecnología centrada en lo humano es un primer paso importante, pero no al final de la conversación sobre cómo alineamos tecnología y valores éticos. Es muy interesante, por ejemplo, en Madrid tendremos este gran centro de investigación, Eurotech, sobre neurotecnología, que estará en la Universidad Autónoma, dirigido por Rafael Yuste, y durante la Bienal de la Ciencia que tendremos aquí en el Círculo de Bellas Artes, en el 23 y 26 de febrero, con muchas cuestiones sobre artes, tecnología, ciencia. Tendremos una conversación precisamente sobre la extensión de los derechos neuronales. ¿Esto se aplica solo a los humanos o también las máquinas, los animales, otras entidades también tienen estos derechos tecnológicos? Creo que es una cuestión importante y apremiante. Una de las cosas que hemos visto esta mañana en los proyectos de la universidad, etcétera, es una serie de diferentes opiniones sobre la neutralidad de las empresas. Esperanza, has dicho, estamos de acuerdo. Has hablado sobre si las compañías deberían ser neutrales sobre las cuestiones morales. Vemos posicionamientos sobre la guerra de Ucrania, Black Lives Matter. Es una tendencia que vemos claramente. ¿Las compañías están a favor de esto o deberían mantener una cierta neutralidad en estas cuestiones políticas? Es una muy buena pregunta sobre la que he pensado profundamente. Por un lado, las empresas tienen derechos y están sometidas tienen un estatus legal. Para mí la cuestión pasa más por si las empresas deberían adoptar una posición. En principio diría que si pensamos el marco de la libertad de expresión, pienso que todo el mundo tiene derecho a hacerlo, ya sea una corporación, un individuo, de nuevo, mientras sea respetuoso del marco legal. Para mí la cuestión que realmente con la que no me siento cómoda es hasta qué punto podemos aceptar la influencia de una corporación en los gobiernos, por ejemplo, porque las corporaciones no son elegidas democráticamente, así que tienen derecho a emitir opiniones. Sí,
diría, como todo el mundo, pero la cuestión empieza a complicarse cuando pensamos en las influencias que van más allá de lo que es aceptable en términos democráticos normales. Ted, ¿tú qué piensas sobre esto, lo que Hegel llamaría el papel de la sociedad civil, ¿no?, entre la familia y el Estado ético? Hegel diría, no, no debería ser político, pero quizás Kant llamaría esto un poder unilateral en vez de omnilateral. Sí, pienso de manera parecida a Esperanza. Tenemos que recordar que las corporaciones no están autorizadas democráticamente ni rinden cuentas democráticamente, y algunos de estos movimientos que has citado han planteado que estas corporaciones pueden ser una fuerza vital para liberar a las personas y hacer que avancen los derechos humanos y resolver crisis sociales, mientras otras entidades no pueden o no quieren. Y en este sentido no deberíamos tirar al niño con el agua sucia, ¿no? Pero creo que hay algunas limitaciones en el ejercicio del poder político por parte de las corporaciones. Quizás habría que decir que las corporaciones deberían pronunciarse en asuntos políticos y sociales en casos de violaciones graves de derechos humanos o en cuestiones sociales muy importantes, y en última instancia donde, por ejemplo, donde los agentes autorizados democráticamente pues no aparecen, son corruptos o tienen excesivos defectos, y esto podría, por así decirlo, excusar la intervención de las corporaciones. Así que pienso que es un rol importante, pero limitado, la participación de las corporaciones en los asuntos políticos. Sí, acabas de decir, y es muy interesante, que las compañías no rinden cuentas democráticamente, y estoy completamente de acuerdo. Y esto creo que tiene que ver en parte con que no tienen una estructura democrática. Recientemente, hace unos meses, tuvimos a otro vicepresidente. Hemos tenido aquí a todos los vicepresidentes como Yolanda Díaz, que mantuvo un diálogo muy interesante con Thomas Piketty, y ese diálogo que se puede leer en nuestro periódico Minerva. Ella insistió en la importancia de una estructura más democrática de las empresas, no solo las grandes empresas, sino en general formas de gobierno, diferentes maneras de estructurar las decisiones en estas compañías. ¿Piensas que, en cierto modo, las compañías deberían ser menos jerárquicas para ser más éticas? ¿O esto no tiene nada que ver la estructura interna de la compañía y su valor o misión ética? Esperanza, ¿qué piensas? Bueno, cuando analizamos el comportamiento ético o no ético de las empresas, no pienso que la jerarquía sea un elemento que mantenga una correlación estricta. Normalmente la jerarquía funciona en las compañías y eso tiene una correlación fuerte con las investigaciones. Por regla general, en las compañías vemos una estructura formal de poder, jerarquías orgánicas, y luego hay también estructuras informales de poder, personas que dentro de la compañía que tienen poder por algún motivo y que pueden tener una influencia en las decisiones, en las operaciones, etcétera. Así que vemos un cambio en la gestión del poder, la gestión a través del poder y hacia la gestión a través de la influencia. Y las organizaciones con influencia son las que tienen una cultura sana y una cierta salud psicológica. Esas son las que se comportan de manera más ética.
Uno de los motivos de esto es que cuando se plantean dilemas éticos o actitudes cuestionables o acciones, las personas se sienten con seguridad para levantar la mano y decir, no, esto no puede ser así, tenemos que actuar con mayor precaución. Mientras que en compañías donde esto no está presente, podríamos pensar en ejemplos en los que podemos analizar lo que sucede en la raíz de esas organizaciones en términos de culturas tóxicas y de inseguridad. Estructuras, corporaciones muy jerárquicas, sí, pero no estoy segura de que la jerarquía de suyo tenga una correlación estricta y directa con un comportamiento no ético. Esto tiene que ver con el liderazgo ético del que hemos hablado. Elena ha hablado de ello. Es muy extraño que es la distinción, ¿no?, tradicional entre autoritas y potestas en la política, en la filosofía política, y esa distinción del derecho romano aparece ahora en la discusión sobre el derecho de las empresas. ¿Qué piensas de ello? Pienso que una de las cosas, cuando pensamos cuál es la decisión correcta, el resultado correcto, la buena política, hay que preguntarse también quién debe tomar esa decisión, cómo se debe organizar el poder. Y estas dos dimensiones de la ética, ambas plantean importantes cuestiones éticas. El poder puede organizarse mal, de manera no ética, de manera injusta. Y esto podría ser una cuestión o un criterio para responder cómo debe tomarse una decisión ética. Y otro problema es si debemos pensar que la jerarquía en las empresas es un problema ético o debería ser elegida democráticamente. Mi posición aquí es extraña. Pienso que en un mundo ideal la respuesta sería no. Hay una parte de mí que piensa que no es importante que toda la organización en la sociedad esté organizada democráticamente, porque, por ejemplo, hay jerarquías en la sociedad que no son tan problemáticas, la relación entre padres e hijos, profesor y alumnos. Así que podríamos pensar que hay organizaciones que mediante algún tipo de jerarquía son una buena opción porque cumplen los objetivos sociales. Pero la cosa se complica porque vivimos en una sociedad donde las condiciones iniciales no son democráticas. Así que si vivimos en sociedades así, creo que había menos problema para decir que la elección de entrar en una relación jerárquica pues no es que sea muy consensual. Así que la demanda de mayor poder en los puestos de trabajo por los miembros pues más jóvenes o con menos antigüedad pues puede provocar tensiones, ¿no? Así que tenemos que tomarnos en serio la demanda de más influencia y de mayor voz democrática en las organizaciones y empresas. Estoy totalmente de acuerdo. Y una última pregunta para terminar esta sesión sobre el futuro de las empresas éticas. Hemos hablado de la formación de los futuros directivos en las empresas, qué tipo de educación ética deberían tener, qué tipo de asignaturas deberían tener en sus másters, qué tipo de programas, y también la cuestión de qué personas están trabajando en esos temas, están en el vértice, en la jerarquía media, en la base. ¿Qué tipo de habilidades o valores deberían adquirir estos futuros directivos durante esa formación? No las personas que vayan a trabajar, sino dentro de una organización. ¿Qué puedes hacer? Bueno, mi punto de vista es que la cuestión es para todo el mundo. Cuanto
más orientado o humanísticamente orientado, este es mejor, porque pienso que la educación es el fundamento de todo. La educación es lo que transforma las sociedades y la vida. Ha transformado mi vida y la de muchos otros, así que tienes que empezar ahí. Tienes que empezar educando a las personas y abriendo sus mentes, llevándoles a que piensen cuestiones y encuentren respuestas. Pienso que eso sería un catalizador del cambio. Así que, resumiendo, sí, sin duda, y pienso que hay beneficios muy positivos, más allá del comportamiento ético, que se determinarían en las organizaciones empresariales. Sí, aquí en el Círculo de Bellas Artes estamos ofreciendo paquetes a las empresas sobre formación cultural, filosófica, para directivos y empleados, por ejemplo, para las sesiones de creación de equipos. Pues no vas al paintball o a sesiones de cocina, sino que vas a ver una película, un debate filosófico, un teatro, y luego pues tienes una reflexión, una sesión, o por ejemplo ofrecemos a las compañías dar beneficios a los empleados con formación cultural, no solo el seguro, el coche, la escuela privada, el gimnasio, sino también acceso a la educación y la filosofía. Y eso es algo que vemos que cada vez más compañías se apuntan a ello, empezando por los niveles jerárquicos y bajando en la jerarquía. ¿Qué pensáis a este respecto sobre ese aspecto general de la formación ética? Sí, pienso que la ética y el razonamiento ético es bueno para todo el mundo, ya sean empresas u otras organizaciones. Ser capaces de pensar críticamente, dar mejores respuestas a cuestiones que tienen que ver contigo, tener en cuenta otros puntos de vista, adoptar las consecuencias discutibles de decisiones que surgen de dilemas que se plantean en términos de lo correcto o lo incorrecto, etcétera. Así que, sin duda, cuanto mayor sea la formación ética en las empresas, pues mejor será. Pero pienso que hay que insistir. Tenemos que recordar que esto es una herramienta limitada. Buena parte de los desafíos éticos que las compañías y las organizaciones abordan son enormemente complejas. Nos estaríamos creando falsas ilusiones si que, por ejemplo, la ciencia de los datos, los gestores de productos que tengan esa formación durante una semana van a ser capaces de asumir los dilemas, por ejemplo, que tengan en Facebook u otra gran compañía que se enfrenta a desafíos absolutamente decisivos. Así que creo que es una pieza de un puzzle más grande que incluye otros elementos, por ejemplo, que los especialistas internos en asuntos éticos estén dentro, un consejo externo con expertos en otras áreas, consejos de supervisión externos, una mejor regulación para asumir o abordar los desafíos de las nuevas tecnologías. Todas estas cosas conjuntamente nos van a ofrecer soluciones mejores para la formación ética de los empleos. Sin duda, los problemas son complejos. También la formación tiene que ser compleja. Estoy de acuerdo con que una semana no es suficiente. Estos foros I+D+D han de seguir durante años hasta que las compañías realmente respondan a nuestras propuestas. Gracias a ambos. Podríamos tener un montón de preguntas, pero ya ha llegado la hora de terminar. Terminamos con esta última sesión, pero agradecemos a Esperanza y Ted porque sus respuestas han sido realmente esclarecedoras. Muchas gracias.